Paulina caminó por los concurridos pasillos de la papelería, acompañada de su hija Paola, quien estaba emocionada por el inicio de clases. Paola, una niña de 10 años, tenía un gusto peculiar por los productos de marca y de alta calidad, algo que reflejaba la holgada situación económica de su familia. Mientras Paulina examinaba los útiles escolares, sus ojos se fijaron en un estuche sencillo pero funcional. Se lo mostró a Paola emocionada. «Mira qué lindo este caso, Paola», dijo Paulina, abrazándolo con cariño. Paola, sin embargo, arrugó la nariz al ver el caso. «Ah, mamá, no hablo en serio. Eso es tan básico. Quiero un estuche para lápices Kipling», respondió con tono de desdén. Paulina intentó discutir. «Pero hija, este es mucho más económico y cumple la misma función. Necesitamos ahorrar un poco». Paola se cruzó de brazos y sacudió la cabeza con firmeza. «No, mamá, no lo entiendes. Si llego a la escuela con esa cosa puesta, será muy vergonzoso». A pesar de los esfuerzos de Paulina por convencer a Paola de que considerara otras opciones más asequibles, la niña estaba decidida en su elección. Para ella, solo los productos de marca eran aceptables, incluso si eso significaba ignorar las preocupaciones financieras de su madre. La batalla entre la economía y el estatus apenas comenzaba, pero Paulina sabía que necesitaba encontrar un equilibrio entre cumplir los deseos de su hija y mantener las finanzas familiares bajo control. Paulina y Paola continuaron recorriendo los pasillos de papelería, explorando las diferentes opciones de mochilas para el nuevo año escolar. Paola quedó encantada con una mochila de una marca famosa, cuyo precio era 3 veces superior al de las demás. «Mira mamá, esa es la mochila que quiero», exclamó Paola, señalando la mochila expuesta en el estante principal. Paulina miró el precio y tragó saliva, preocupada por el impacto negativo que las decisiones de Paola tendrían en su vida. Intentó argumentar suavemente. «Hija, esa mochila es muy bonita, pero es muy cara. Tal vez podamos encontrar una opción igualmente buena por un precio más asequible». Paola frunció el ceño y se cruzó de brazos expresando su descontento. «No, mamá, no lo entiendes. Esta es la mochila que todos querrán tener en la escuela. No puedo presentarme sin más con nada». Paulina suspiró al comprender la presión social que enfrentaba su hija. Quería cumplir los deseos de Paola, pero también necesitaba ser responsable con las finanzas familiares. Cuando llegaron a casa, Paulina y Paola fueron recibidas por Roberto, el esposo de Paulina y el padre de Paola. Al ver las bolsas llenas de útiles escolares, Roberto levantó una ceja sorprendido al darse cuenta del monto gastado. «Vaya, ustedes realmente compraron muchas cosas hoy, ¿eh?», comentó Roberto, examinando las etiquetas de los artículos. Paola intervino rápidamente, emocionada por mostrar sus nuevas adquisiciones. «Papá, mira esta mochila. Es de la marca más famosa. A todos se les caerá la baba cuando me vean con ella en la escuela». Roberto analizó la mochila y luego miró a Paulina con expresión preocupada. «¿Cuánto costó esta mochila, Paulina?» Paulina vaciló un momento antes de responder. «Es un poco caro, Roberto». Pero Paola estaba muy decidida a tenerlo. Roberto suspiró, preocupado por el gasto excesivo. Era conocido por su sabiduría financiera y por administrar cuidadosamente los recursos de su familia, asegurándoles un futuro estable. Aunque eran una familia rica, nunca desperdiciaron dinero innecesariamente. «Entiendo, Paulina, pero debemos tener cuidado con nuestros gastos. Gastar responsablemente es parte de lo que nos permitió llegar hasta aquí», dijo Roberto, manteniendo su voz tranquila pero firme. Paulina asintió,
entendiendo el mensaje implícito de Roberto. Sabía que era importante encontrar un equilibrio entre cumplir los deseos de Paola y mantener la estabilidad financiera de la familia. Después de su conversación con Paulina, Roberto se dirigió a Paola, preocupado por la falta de comprensión de su hija. Paola, entiendo que te gusten las cosas buenas, pero también es importante aprender a guardar y valorar lo que tenemos, dijo Roberto, tratando de encontrar las palabras adecuadas para transmitir su mensaje. Paola frunció el ceño, incapaz de entender por qué su padre insistía tanto. Ella se cruzó de brazos, adoptando una postura obstinada. Pero papá, merezco usar cosas buenas. En la escuela todos tenemos mochilas y estuches de marca. No quiero ser diferente, protestó Paola, con la voz llena de frustración. Roberto suspiró, entendiendo las preocupaciones de su hija, pero aún así decidido a darle una lección sobre responsabilidad financiera. Lo sé, cariño, pero a veces hay que tomar decisiones inteligentes. Podemos encontrar opciones de calidad y no tan caras. Además, es importante pensar en el futuro y ahorrar para cosas realmente importantes, explicó Roberto, tratando de apelar al lado el racional de Paola. Paola resopló, reacia a aceptar los argumentos de su padre. Estaba acostumbrada a tener todo lo que quería sin tener que preocuparse por el costo. Entiendo lo que dices, papá, pero no es justo. Merezco usar cosas bonitas como mis amigas, insistió Paola, sin flaquear su determinación. Roberto miró a Paola y comprendió que la lección de responsabilidad financiera sería un proceso continuo. Sabía que se necesitaría paciencia y perseverancia para ayudar a Paola a comprender la importancia de tomar decisiones conscientes. A la mañana siguiente, Paola estaba radiante, ansiosa por mostrar sus nuevos útiles escolares, especialmente su costosa mochila, a sus amigos en la escuela. Junto a sus dos amigas, caminaba con confianza por los pasillos, exudando un aire de superioridad. Fue entonces cuando se encontraron con Juana, una colega más humilde, que llevaba sus materiales en una sencilla mochila de tela. Juana se detuvo junto a Paola para guardar sus pertenencias en el casillero de la escuela, cuando Paola, con aire de superioridad, la cuestionó sobre sus materiales ridículos y baratos. ¿Qué estás usando, Juana? Parece que lo tomaste prestado de tu abuela, dijo Paola con una sonrisa sarcástica, mientras sus amigas reían de acuerdo. Juana, avergonzada, bajó la cabeza, sintiéndose humillada por el comentario de Paola. Ella no sabía cómo responder, sintiéndose inferior a las riquezas desplegadas por su colega. Paola, atrapada en la emoción de destacar con sus costosas pertenencias, no se dio cuenta del impacto de sus palabras en Juana. Para ella, fue solo otro momento para mostrar su estatus y poder ante los demás niños de la escuela. Paola siguió ofendiendo a Juana, mientras sus amigas se reían disfrutando de la incómoda situación. Juana, firme ante la humillación, decidió responder con dignidad. No me importa tener materiales así, dijo Juana, levantando la cabeza con determinación. Cumplen la misma función que los materiales caros y eso es lo que realmente importa. Luego de la valiente respuesta de Juana, Paola se acercó con mirada enojada y con un gesto repentino, arrojó el estuche de Juana al suelo. Un tenso silencio invadió el pasillo, interrumpido solo por el sonido del caso golpeando el suelo. Fue sin querer, dijo Paola con una risa sarcástica, tratando de disimular su verdadera intención. Sin embargo, todos a su alrededor podían sentir la hostilidad en sus palabras y gestos. Juana miró la maleta en el suelo sintiendo una mezcla de tristeza e indignación. Se agachó para recoger el maletín, manteniendo la compostura a pesar de la falta de respeto de Paola. Sus ojos reflejaban una determinación silenciosa,
mostrando que no se dejaría sacudir por la crueldad de los demás. Mientras Paola y sus amigas seguían riendo, Juana se puso de pie, sosteniendo con fuerza su estuche. Sabía que no necesitaba validación externa para sentirse valorada, ya que su verdadera riqueza estaba en su fuerza interior y su capacidad para superar los desafíos con dignidad. En ese momento, la directora de la escuela, señora Oliveira, pasaba por el pasillo y presenció la escena en toda su extensión. Su mirada seria y firme indicaba desaprobación mientras se acercaba lentamente al grupo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó la señora Oliveira, su voz resonando con autoridad por el pasillo. Su expresión severa dejó claro que no toleraría ningún comportamiento inapropiado. Paola, aún con expresión desdeñosa, intentó explicarse, pero fue interrumpida por el director antes de que pudiera poner alguna excusa. «No quiero escuchar excusas», dijo con firmeza la señora Oliveira. «Lo que acabo de presenciar es inaceptable. Faltarle el respeto a un compañero de estudios es una violación grave del código de conducta de esta escuela». Al llegar a casa, los padres de Paola, Roberto y Paulina, se enteraron de la situación por parte del director de la escuela y decidieron abordar el asunto de inmediato. Se sentaron con Paola en la sala de estar, con expresiones de preocupación en sus rostros. Paulina, con la voz entrecortada por la decepción, intentó explicarle una vez más a su hija el impacto de sus acciones. «Paola, debes entender que no todos tienen las mismas oportunidades que tú. Juzgar a alguien por lo que tiene o no tiene es sumamente irrespetuoso». Paola, con mirada de desdén, interrumpió a su madre. «No me importa lo que los demás tengan o no. Soy rico y tengo derecho a usar cosas caras». Roberto, visiblemente angustiado, intentó discutir. «Paola, el dinero no te da derecho a menospreciar a los demás. Tienes que aprender a valorar a las personas por lo que son, no por lo que tienen». Paola puso los ojos en blanco, ignorando las palabras de sus padres. «No entiendes nada. Solo quiero lo mejor porque lo merezco. Si la gente no tiene lo que yo tengo, ese es su problema». Fue entonces cuando Roberto tomó una decisión drástica. Con expresión decidida, tomó todos los costosos útiles escolares de Paola y los colocó en una vieja mochila. «Si no puedes entender la lección de hoy, tendrás que aprenderla de otra manera», dijo con firmeza. «Solo podrás volver a utilizar tus cosas cuando aprendas a respetar y valorar a las personas que te rodean, independientemente de su situación económica». Paola quedó impactada por la actitud de sus padres, pero se dio cuenta de que hablaban en serio. Con un nudo en la garganta, vio cómo guardaban su querida mochila de diseñador y el viejo bolso ocupaba su lugar. Paola, con los ojos brillantes de indignación, se enfrentó a sus padres con una mezcla de ira y desesperación. «No puedes hacerme esto», exclamó, y su voz resonó por toda la habitación. «Todos en la escuela se van a reír de mí. No tienes idea de lo que estás haciendo». Paulina miró a su hija con tristeza pero con firmeza en su voz. «Paola, entendemos que esta situación puede ser difícil de manejar para ti, pero necesitamos que comprendas la gravedad de tus acciones. No podemos simplemente ignorar tu comportamiento irrespetuoso». Roberto, a pesar de comprender la angustia de su hija, se mantuvo firme en su decisión. «Paola, estamos haciendo esto porque queremos que aprendas una lección importante. No se trata de lo que piensen los demás, sino de cómo tratas a las personas que te rodean». Paola sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de frustración. Estaba acostumbrada a hacer todo a su manera, pero ahora enfrentaba las consecuencias de sus acciones. «No merezco esto», murmuró, sintiendo que la vergüenza comenzaba a acumularse en su pecho. Al día siguiente, Paola afrontó el colegio con una mezcla de vergüenza y resignación.
Cuando llegó con la mochila vieja y descolorida que le habían regalado sus padres, inmediatamente pudo sentir la mirada de desprecio de sus amigos. Mientras caminaba por los pasillos, Paola notó que sus amigos la evitaban, incluso evitaban hacer contacto visual. Se sentía aislada, como si estuviera en una burbuja de soledad entre una multitud. El sentimiento de rechazo fue abrumador. Mientras estaba sentada en su escritorio en el salón de clases, Paola podía sentir las miradas curiosas de los otros estudiantes sobre ella y su vieja mochila. Se encogió de miedo, tratando de volverse invisible ante la implacable humillación de sus colegas. Durante el descanso, cuando intentó acercarse a sus amigos, ellos la evitaban, susurraban entre ellos y le robaban miradas. Paola sintió una opresión en el pecho al darse cuenta de que había perdido su confianza y respeto. Incluso ante el dolor del rechazo, Paola sabía que esto era consecuencia de sus propias decisiones. Había elegido valorar las cosas materiales por encima de las personas que la rodeaban y ahora estaba cosechando los amargos frutos de esa decisión. Al enfrentarse al desprecio de sus amigos, una nueva comprensión comenzó a surgir en Paola. Se dio cuenta de que el verdadero valor no residía en las marcas de lujo ni en las opiniones de los demás, sino en las conexiones genuinas y el respeto mutuo. Al final del día, al subir al auto, los padres de Paola inmediatamente notaron el rostro triste de su hija. Preocupados, intercambiaron miradas en silencio antes de decidir abordar el tema. Paola, querida, ¿qué pasó hoy en la escuela? ¿Pareces preocupada?, preguntó Paulina, colocando una mano reconfortante en el hombro de su hija. Paola suspiró, sintiendo un nudo en la garganta, pero decidió abrir su corazón a sus padres. Me equivoqué, mamá, papá, comenzó tragándose su orgullo. No me di cuenta de cómo la gente podía ser tan cruel entre sí. Con la voz quebrada, Paola contó la desgarradora experiencia que vivió en la escuela, contando cómo sus compañeros la rechazaron luego de que ella apareció con la vieja mochila que le regalaron sus padres. Me sentí muy triste, mis amigos se alejaron de mí, confesó luchando por contener las lágrimas. Paulina y Roberto escuchaban atentamente, intercambiando miradas preocupadas. Era difícil ver a su hija tan conmocionada, pero al mismo tiempo sentían una mezcla de alivio y orgullo porque ella admitiera sus errores. Con un gesto de comprensión, Paulina estrechó la mano de Paola. Cariño, todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos, dijo en voz baja. Ponerse en el lugar del otro, como hiciste con Juana, es un paso importante para crecer como seres humanos. Roberto asintió y agregó, mostraste mucho coraje al admitir tus errores, Paola. Y debes saber que estamos aquí para apoyarte, pase lo que pase. Paola sintió que se le quitaba un peso de encima al compartir su dolor con sus padres. Sabía que el camino hacia la redención sería largo, pero estaba decidida a seguir adelante con humildad y compasión. Al mirar por la ventanilla del auto, Paola vio a Juana saliendo del colegio. Un impulso de empatía se apoderó de Paola y supo lo que tenía que hacer. Sin dudarlo, Paola se bajó del auto y se acercó a Juana con determinación. Juana, llamó, haciendo que la niña se volteara sorprendida. Juana arqueó las cejas, sin saber qué esperar, pero Paola sonrió tímidamente. ¿Quieres ir a mi casa? Podemos hacer algo juntos, invitó, esperando sinceramente que Juana aceptara. Sorprendida por el repentino gesto de bondad de Paola, Juana vaciló un momento antes de finalmente sonreír y asentir. Por supuesto que me encantaría, respondió ella, con los ojos brillando con la posibilidad de una nueva amistad. Paola sintió un calor reconfortante inundar su pecho junto a Juana mientras caminaban de regreso al auto. Sabía que a pesar de sus errores pasados,
estaba dando un paso en la dirección correcta para enmendar y construir una amistad basada en la verdadera bondad y la aceptación mutua. Si esta historia te tocó el corazón, deja un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Tu participación nos permite seguir compartiendo más historias conmovedoras e inspiradoras como esta. Aprovecha la oportunidad de ver nuestras otras historias que van apareciendo en tu pantalla. Apreciamos mucho su apoyo y esperamos verlo pronto nuevamente. Un gran abrazo.